días. Le habla el profesor Uber Ruiz del área de Ciencias Sociales. Bueno, la competencia que vamos a trabajar hoy es construir interpretaciones históricas, capacidades, elabora explicaciones sobre procesos históricos, el desempeño, elabora explicaciones sobre un hecho o proceso histórico basadas en sus causas y consecuencias, el valor, el respeto, el propósito y organización explica que las fuentes de información del tema son elaborados por un organizador visual. El tema que se va a tratar ahora va a ser el Imperio Bizantino. ¿Cuáles son los antecedentes? El antecedente del Imperio Bizantino sería observar primero la configuración geográfica territorial de lo que era en sí el Imperio Romano. Abarcaba una gran extensión de Europa, la parte del occidente o el oeste también se podría decir, una parte de Asia también, el norte y el norte de África también, considerando a la cultura más importante y antigua en ese entonces, Egipto. Roma, el Imperio Romano, en su inicio va a tener transformaciones. Por ejemplo, el Imperio Romano no va a llegar a configurarse por sí mismo como un origen, sino que va a ser una transición. Al inicio, Roma se va a convertir en una monarquía, donde va a existir un rey, la máxima autoridad, que es un gobernador absoluto. Luego de una monarquía pasaría a una república. En la república se encontrarían dos cónsules, quienes serían unos gobernantes democráticos por elecciones del Senado más que nada. Y de la república pasaríamos a lo que es el imperio, ¿no? La parte final, la parte de la gran caída ya de lo que era Roma. El máximo gobernante, que va a ser considerado el omnipotente, el enviado de los dioses, va a ser el emperador. Ahora, una causa del imperio, del origen del imperio bizantino sería la división y fin del imperio. ¿Qué quiere decir esto? Que como hemos observado en el mapa anterior, el imperio romano abarcaba una gran extensión considerando Europa, Asia y África. ¿Qué va a ocurrir? El emperador Teodosio, como vemos en la imagen, en el punto central, la parte de arriba, al no tener toda la capacidad y el control de todo el territorio, va a decidir dividir el imperio en dos. Como vemos en el lado izquierdo, encontramos a Arcadio, que es parte del imperio del oriente, y en el occidente encontramos a Honorio. Estos dos personajes van a ser los hijos del emperador Teodosio. ¿En qué año se va a empezar a fragmentar el imperio romano? En el 395 después de Cristo. Acá podemos ver una característica principal. Se dice que a finales del siglo IV, o sea, en el año 300 después de Cristo, el emperador Teodosio el Grande dividió el imperio romano en dos partes. El imperio del occidente o capital con capital en Constantinopla, que vendría a ser Bizancio, y la otra que es el imperio de Occidente con la capital que es Ravenna, también conocida otra como Milán, ¿no? Ahora, el imperio del Oriente se conoce como Bizancio debido a que era un territorio perteneciente a los griegos anteriormente. Acá vamos a observar el mapa, cómo se va a dividir, cómo Teodosio va a dividir el imperio en dos partes, ¿no? Acá podemos ver en el occidente
con el océano Atlántico, al Imperio Romano del Occidente. Como capital, Roma, ¿no? Ahí podemos ver en el punto. Y por el oriente vamos a ver a Constantinopla, ¿no? Es en esta porción territorial que el centro, la capital, va a ser Constantinopla y acá se va a desarrollar que el Imperio Bizantino, ¿no? Ya que sabemos que el Imperio del Occidente va a caer debido a las invasiones bárbaras, mientras que el Imperio del Oriente va a resistir y al encontrarse alejado a esos grandes grupos de bárbaros va a permanecer intacta, va a tener más que nada una relación con pueblos y culturas del Oriente, más que nada en Asia. Dice que el año 395 de dividirlo en dos, el Imperio de Oriente y el Occidente. Ahora, el emperador más importante sería Justiniano I, que va a gobernar en el año 527 hasta el 565. En el 527, debido a los éxitos y luchas que han tenido al poder expulsar a unos grupos de bárbaros, su intención de Justiniano es poder recuperar ¿qué? La parte del occidente, la parte que fue invadida por aquellos bárbaros que hemos mencionado en la clase pasada. Entonces, sus ejércitos van a empezar a expulsar grupos bárbaros, entre ellos son los vándalos, ostrogodos y visigodos. Y así va a recuperar nuevamente la Roma, que es la parte del imperio del occidente, ¿no? Dice que la expansión no duró mucho tiempo, claro, porque va a durar hasta el 565, nada más, aproximadamente 32 años, entre 32 a 38 años va a durar el imperio de Justiniano I. Este emperador va a ser considerado el máximo, el mejor, el más ilustre, el quien va a lograr la recuperación de Roma, del imperio del occidente y unificarla con la del oriente, que sería el imperio bizantino, ¿no? Luego acentuó la imagen del emperador, va a aliarse con la iglesia y va a ser considerado un todopoderoso, ¿no? Donde la ideología de gobierno va a ser teocrática, cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Que los que van a tener que llegar al poder, a gobernar, tienen que estar aliados con la religión. Va a aportar mucho en lo que es el arte y la cultura. En la siguiente diapositiva lo vamos a observar. A su muerte los bárbaros van a volver a recuperar esas grandes extensiones y de lo que era el gran territorio bizantino, la recuperación de Roma, del imperio del occidente, se va a reducir a lo que es los Balcanes y Constantinopla nuevamente. El gran legado de Justiniano, primero, que lograron conservar todo el legado grecorromano de las invasiones bárbaras, ¿no? Toda esta recopilación de cultura que obtuvieron los bizantinos, porque estuvieron gran parte en Asia, que es el oriente, lo van a traer nuevamente al occidente. Estos van a copiar y guardar manuscritos. Entre ellos vamos a ver que van a realizar lecturas como obras en la literatura. También van a escribir enciclopedias orientadas más que nada a la astronomía y geometría, porque toda esa cultura, todo ese conocimiento que tenían los romanos, al llegar los bárbaros, se van a ir perdiendo. Pero para que todo esto no se pierda al 100%, ¿qué hicieron los bizantinos?
recogieron, recuperaron, lo llevaron al oriente, lo copiaron en libros y luego al recuperar esa extensión de tierra de Roma del occidente de los bárbaros, entonces van a regresar esas obras, ¿no? En cuanto a la astronomía y geometría, ellos van a empezar a estudiar el movimiento de los cuerpos, el movimiento de los planetas, la distancia del planeta al Sol, los eclipses, los fenómenos atmosféricos. En cuanto a la geometría, van a estudiar la medida del planeta. En la arquitectura también vamos a poder ver que hay un estilo justiniano. Estas se caracterizan porque tienen en la parte del techo una gran cúpula que van a ser soportadas por grandes columnas, ¿no? También se van a observar que encontramos sus ventanas con, con vidrios de colores. Y por último, Justiniano va a fundar la Iglesia Ortodoxa. Ya como hemos observado anteriormente, él va a empezar a crear la idea de que el emperador tiene que ser el elegido de los dioses. Y ese poder se lo va a dar la iglesia, ¿no? Entonces él va a fundar ¿qué? Una iglesia ortodoxa. No una católica, sino una ortodoxa. ¿Qué quiere decir? Que la cristiana está separada de la católica, debido a sus normas, sus leyes, sus creencias, más que nada, ¿no? La iglesia ortodoxa está orientada a recuperar todo ese conocimiento y forma de vivir de los hombres antiguos, no como eran gobernados por el Papa en ese entonces. Luego vamos a encontrar por último un gran aporte en las leyes, de lo que encontramos el Código Justiniano. Este derecho romano que actualmente nosotros utilizamos es la base fundamental por la cual las constituciones en este entonces se llevan a cabo, las leyes. Bueno muchachos, esto es en cuanto a la clase. Espero que les haya agradado. Cualquier duda, incógnita que tengan, no duden en preguntarme. Estaré en la CIA web conectado todo el día. Este link lo van a poder encontrar en lo que es enlace en la parte de abajo. O también lo voy a poner ahí en lo que es la descripción. Bueno muchachos, nos vemos. Gracias por su atención. Suerte, éxitos. Que Dios lo bendiga. Suerte. Cuídense.